Hola gatinhos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy será 5 razones por las que México es un buen país para vivir según yo, porque ya vivo aquí más de 3 años, entonces voy a decir, ¿no? O que pienso sobre eso, cuáles son estas razones para que uno quiera quedar. Estoy representando el país aquí con El Chavo del Ocho, Chespirito, Chaves en portugués. Espero que les guste el video. No olviden de dejar muchísimo like y de suscribir el canal si ustedes quieren me seguir en Instagram, que estará en la descripción. Y sin más delongas, simbora al video. Cultura y patrimonio. Sí, ustedes saben que México es conocido por su rica historia y cultura vibrante. El país cuenta con una diversidad étnica y una gran cantidad de sitios arqueológicos impresionantes, que no soy la mejor para hablar de eso. Festivales coloridos como el Día de los Muertos, que es mi favorito en la vida también. Su gastronomía, que ustedes saben muy bien, que es reconocida a nivel mundial. Creo yo que todos los días, si ustedes quisiesen comer algo distinto, pueden, sí, porque comenzando por la variedad de tacos, porque es una cantidad absurda, assim, para bien, porque son muchas opciones de tacos, está bien. Entonces todos los días ustedes podrían comer algo: chilaquile, enchiladas, pozoles, pan vasos, chile en nogada, entre muchos otros platillos que ustedes saben muy bien que es patrimonio de la humanidad. Entonces imaginen la importancia de la comida mexicana, así como su cultura, como yo ya hablé del Día de los Muertos, también cuando tem el grito de la independencia, que la primera vez que participé, que fue ahora año pasado en Querétaro, hice hasta un video sobre eso. Y también el país cuenta con una amplia oferta artística. Sí, la herencia mexicana es conocida y valorada tanto nacionalmente como internacionalmente. 2. Beleza natural. Sim, México es privilegiado en cuestión de belleza natural. Todos tenemos que reconocer, porque es un absurdo, porque desde las playas paradisíacas, desiertos, volcanes, montañas, nieve, cascadas y ríos, y tiene todo. Ustedes pueden encontrar cada cosita. Si ustedes quieren vivir en las montañas, si puede, quieren vivir en la área más fría, en las playas, ustedes deciden. Yo decidí vivir en las montañas. Yo decidí vivir en los volcanes. Sí, los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Además, México tiene numerosas reservas naturales y sitios declarados patrimonio por la UNESCO, como Chichén Itzá y Palenque. Entonces, una cosa puedo decirte: beleza en este país no falta. En cada rincón de México ustedes van a encontrar algo hermoso, desde los pueblos mágicos, la ciudad grande, las playas, las montañas, los desiertos. Por ejemplo, si a ustedes les gusta una ciudad grande, né, ustedes encuentran Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León. Si les gustan los pueblos, tá aí, assim, los pueblos son... dá vontade de poner assim em uma cajita, né? E guardar. E tão hermosísimos. Tiene muchos pueblos mágicos como Guanajuato, San Miguel de Allende, né? Aí por Puebla, por ejemplo, quando fui em Orizaba, que sempre hablo porque me quedei super impressionada com esse pueblocito precioso.
Ustedes encuentran playas paradisíacas como Rivera Maya, hasta Los Cabos, montañas majestuosas como la Sierra Madre, selva exuberante de Chiapas, de entre muchos otros lugares perfectos que no parece de otro mundo, pero están acá en México. 3. Clima. México oferece una gran diversidad climática. Sí, creo yo que si no tiene todos los climas, tiene muchos de ellos, porque ustedes pueden encontrar los climas cálidos, ¿no? En las costas ahí, en la región costera, templados, por ejemplo, como Guanajuato, San Miguel, también más frescos en las montañas, hasta clima de nieve como las sierras de Chihuahua, de Durango, ¿está bien? Entonces, ustedes pueden escoger según su necesidad, ¿está bien? Porque si a ustedes les gusta estar más arriba, o más friozinho si puede, si les gusta estar más abajo en las playas, también en la nieve, decidan que mejor adapta a su gusto, porque eso es bueno de México, porque si a uno no le gusta el frío, las playas. Si no le gusta tanto el calor, sube a las montañas, escoges los mejores lugares para vivir, porque con esa variedad uno puede escoger el clima que mejor se adapte a nuestras necesidades. Entonces, el mejor país, en cuanto unos están sufriendo allá en Canadá con el frío, cuando llegue el invierno, quieren correr acá a México porque el clima de aquí es así sensacional, perfecto, a mí me encanta. Obvio, siempre digo a ustedes que yo soy del calor. Y me gusta porque aquí en México las estaciones son muy bien definidas, principalmente, por ejemplo, aquí en la ciudad. Cuando hay calor, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando hay calor, es calor, por eso estoy así. Cuando está más fresco, siempre ustedes me ven de chamarra porque tengo muchísimo frío, entonces son muy marcadas. La primavera, aqui na cidade, fica a coisa mais hermosa do mundo. As jacarandas dão um show, um espetáculo. A cidade aqui dá toda, como chama ele, color morada, que dá toda morada, com as florecitas de vários colores. É uma coisa assim, preciosa, porque em minha cidade, aí em Brasil, não temos os 4 climas. É só calor, muitíssimo calor, calor infernal, súper caliente, porque como es una región de playa, entonces todo el año es calor. Ahora, por ejemplo, está entrando el invierno, entonces está haciendo así un clima fresco, donde la gente ya empieza a tomar sus chamarritas ahí del closet, pero no se compara con como es marcado aquí, por ejemplo, en la ciudad y algunas regiones aquí de México, el clima está muy chido, entonces este es un ótimo punto. 4. El costo de vida. Sí, México es un país barato en comparación a otros países, ¿verdad? Si vienen los que tienen dólares y euros, va a estar súper barato. Entonces uno puede disfrutar de las comidas, transportes, alojamientos. Puede ser más accesible en algunas regiones, ¿ok? No estoy diciendo que todo el país sea muy barato, así, no. En comparación a otros, sí, es más barato. Y yo hablo por experiencia, porque, por ejemplo, allá en Brasil es muy caro en comparación a México en muchas cosas. No sé si es porque está al lado de Estados Unidos y las cosas allá, cuando llegan allá en Brasil, llegan muy, muy, muy caras. Tipo así, no es poco cara. Hablamos, por ejemplo, del iPhone. Sí, digamos el iPhone este nuevo que salió del 14. Yo voy a poner el peso ahí para ustedes en pesos mexicanos y voy a poner en reales, pero también en pesos mexicanos para que ustedes puedan comparar. Y no hablo solo en cuestión de teléfonos, por ejemplo, coches, transportes, la comida, es todo muy caro, de verdad, así es. La gente recibe así y tiene que gastar así. Por eso que el nivel de pobreza está muy grande, la desigualdad, ¿verdad? Y en comparación, porque a veces cuando llegué yo hacía esos comparativos, por ejemplo, ¿cuánto me costaba aquí un lápiz labial?
Entonces yo transfería, né, ponía en reales para saber cuánto salía. Y yo vi que en Brasil ese mismo lápiz labial era muchísimo más caro, a veces hasta el doble. Y la comida, por ejemplo, también yo hasta hice un video gastando 100 pesos en un super mexicano y deu para comprar muchas cosas. Cafecitos, aceite, frijoles, arroz, cosas que, por ejemplo, allá en Brasil comemos en el día a día. Entonces, hice ese video y con 100 pesos, que sería en reales, fue poner ahí. Pero con eso, con ese valor en real allá en Brasil, uno no gasta estas cosas que compré. Por lo contrario, se sale con una bolsita así del súper ya de 200 reales. O sea, está todo muy caro. Y entonces México tiene este bajo costo en comparación a otros países. Entonces uno puede disfrutar mejor aquí comiendo, comprando las cosas que les gusta. 5. La hospitalidad y calidez. Los mexicanos, ustedes saben muy bien que son conocidos por su hospitalidad y calidez hacia los extranjeros. También son conocidos por son amigables, acogedores y dispuestos a ayudar. Eso puede generar una sensación de comunidad y hacer que sea más fácil adaptarse a vida en otro país. Por ejemplo, mi experiencia, siempre como digo a ustedes, fue buena. Llegué aquí, fui muy bien recibida, es mi casa, pero cuando llegué así de primera, né, que uno no conoce, siempre me sentí en casa, me sentí parte de la familia. Porque uno, como eles siempre dicen, né? Mi casa es tu casa. Porque sí es cierto, te hacen sentir como si tú vivieras aquí así há muchísimos años, como tú ya fuera parte de la familia. Entonces, esto es muy padre de ustedes. Así como nosotros también, los brasileños, si ustedes llegan allá, vão ser assim super, super bien tratados. Vamos a hacer con que sienta en casa, como que seas parte de la familia. Queremos compartir nuestras costumbres, tradiciones, hablar de nuestra cultura, de nuestro país, así como ustedes, né, que llega uno aquí, por lo menos yo llego aquí, ya quieres compartir toda la parte turística del país, mostrar las comidas, que pruebes, que conozca, que te guste. Ya vine ahí compartiendo, por ejemplo, llevas en un restaurante mexicano y quiere que el extranjero pruebe la comida y que les guste, que le encante, quiere que uno se sienta bien y que con eso hace que uno no extrañe a su país. Obvio que sí, às vezes bate-nos assim, ai, que como extraño mi país, como extraño às vezes mi comida, pero essa es una vez a cada año, não é assim com frequência. Muita gente às vezes sí tiene ese problema de adaptarse, ¿verdad? A un lugar, pero cuando es recibido así como ustedes reciben bien, que se hace uno sentir ahí en casa, es muchísimo más fácil de sentirse amado y parte del país, como siempre digo, né, que yo ya soy mexicana, ya nem puedo, así, mitad y mitad, siempre digo eso en todos mis videos, porque es cierto, yo ya no me veo, por ejemplo, yo ya no extraño casi nada la comida de Brasil y yo extraño más la de México. Cuando yo voy allá, yo extraño a mexicana y quiero comer las cosas de México, pero cuando yo estoy aquí ya no extraño la comida de Brasil. Creo que me acostumbré a los sabores, a las texturas, a las comidas de aquí. Entonces, para mí, los sabores así que son más fuertes, ¿no? En el inicio yo sufría muchísimo porque comía algo y parecía que yo iba así a soprar fuego. Y hoy en día no se acostumbra. Y como yo siempre digo, si yo como la comida de Brasil, que es más sensible en cuestión de los condimentos, uno ya dice, está muy sensible. Porque já está acostumbrado com um pouco mais de condimentos, de salsa, limão, essas coisas todas. Então, é isto. Essas são mis 5 razones porque México é um bom país para viver, segundo eu, né, segundo minha experiência. Pero não quero dizer que a gente tem que vir assim,
muchísima gente porque es muy barato y vamos a México ganando en dólar, gastando en peso, ganando en euro y gastando en peso. No, si ustedes vienen, ustedes tienen que pagar sus impuestos, ¿está bien? Porque así que ustedes disfrutan de las cosas buenas del país, también tienen que hacer su parte si viven aquí de pagar, porque, né? Imaginem só os mexicanos que já não ganham tanto, todavia tem que pagar impostos e todavia sigue subindo as coisas, né? Porque como tem tanto estrangeiro, sube os preços de las comidas, de las rentas, principalmente que estão muito caras. Eu já escutei muitos mexicanos falando sobre isso. Por exemplo, os que vivem em Condesa, em la Roma, sempre dizem que o que custava X, agora custa assim, sabe? El doble. Porque a comunidade, assim, os estrangeiros chegaram e isso hace com que o mercado, né, suba seus preços. Então, se estão vindo, se estão aqui, que venham conscientes, tá bem? Não venham só para estar trabalhando em remoto, ganhando todo o dinheiro em la moneda de euro ou dólar, e gastando em pesos sem pagar impostos. Isso está muito mal, eu vejo. Mas para aqueles que vêm aqui, que cuidam do país, que pagam seus impostos, que são literal os mexicanos extranjeros, que disfrutem assim como eu, tá bem? E espero que tenham les gostado do vídeo. Se tienen algo a acrescentar, ustedes pongan en los comentarios. Me gustaría saber si les gustan recibir los extranjeros aquí en México, né? Porque assim, está entrando em tu casa, aí entrando gente, pero ¿qué tipo de gente, verdad? Entonces pongan en los comentarios que quiero saber. Si quieren un video específico hablando sobre esa cuestión de la inmigración hasta acá, ustedes pongan ahí también que puedo traer este video. No olviden de dejar muchísimo like, de suscribir al canal si ustedes quieren me seguir en Instagram, link estará en la descripción. Y hasta el próximo video. Bye!